¿Qué medidas piensa tomar para terminar con la grave situación de abandono total en el que se encuentra el castro de Mouguías o Moías? Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Mediante el decreto de 2 de julio de 2014, el Gobierno asturiano declaró bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el castro de Moías en Coaña. Se trata de un espacio cuya historia arranca en la Edad de Hierro y que mantendría la ocupación hasta la Edad Media. Las excavaciones arqueológicas se iniciaron de la mano de Francisco Jordá y posteriormente de Elías Carrocera hasta 1989, habiendo sido trasladados los materiales procedentes de estas excavaciones al Museo Arqueológico de Asturias. Desde ese momento y hasta la fecha, solo se han realizado en el castro limpiezas puntuales con labores de desbroce en un área que no comprendía la totalidad del espacio castreño. Señor diputado, estas actuaciones que queremos acometer se enmarcan dentro de un plan global dedicado a la cultura castreña de Occidente, en el que estamos trabajando y que prestará especial atención a la realización de labores de conservación y restauración que garanticen un correcto mantenimiento de estos yacimientos tan significativos. Será un plan integral, un plan que va a ser presupuestado en las próximas cuentas de esta Consellería y será un plan ambicioso, en la medida en que las inversiones nos lo permitan. Queremos abordar en esta legislatura todos los problemas y todas las características, muchas veces diferentes de unos yacimientos a otros, de este valiosísimo patrimonio cultural que tenemos en Asturias. Mire, consellera, fueron las personas de la zona, la xente que vive en el concello y que vive en la zona del entorno del castro de Mouguías, quien nos llamó y nos avisó y nos dijo: merece la pena que vengáis a ver la situación en la que está el castro. Llegar no es fácil, consellera, llegar no es fácil, porque no hay una buena señalización, no hay una buena indicación, no hay una promoción de ese espacio. Cuando se llega, el entorno es descuidado, el entorno en el que está es descuidado. Podría seguramente, y supongo que estará en ese futuro plan, pues una pantalla visual o algo que el entorno de alguna forma separe un bien cultural de ese espacio industrial, que no en ningún caso planteamos que no siga funcionando, faltaba más, pero sí por lo menos que tenga una protección. Por lo tanto, el entorno está descuidado, el aparcamiento inexistente y descuidado. El cartel indicador, señora consellera, hay que disponer de buena vista y buena siente que te indique. Si no vamos con la siente de la zona, cuando llegamos allí donde esa especie de maderería o no sé qué eso es como el mini cartel y el mini yo. Trae un cartelín de madera que trae Castro que se pierde entre la vegetación y hay que hacer un esfuerzo enorme para verlo. Por lo tanto, enterarse de que existe y es difícil. Llegar y es difícil. Cuando llegues, el entorno no te ha cuidado. Y en arriba, ver el cartel ya es difícil. Cuando entres y recorres el caminín que va, la señalética, señora consellera, necesita una renovación urgente, pero urgente. Pero lo peor de todo es cuando llegues a la zona donde está el castro. Y ahí es donde te entra la desmoralización. Porque yo entiendo que hay intervenciones cares, hay intervenciones de muchas perres, pero como usted bien decía, bueno, quitar la maleza, adecuar el entorno no puede ser muy complicado. ¿Sabe lo que pasa, consellera? Que como no pongan en marcha el plan muy rápido, va a desaparecer el castro. Porque ya que cada persona que va allí, ante el abandono total, lleva una piedra. Esto ya como nos decían cuando visitamos el Sáhara y llevaban los fósiles y demás, que iba a acabar desapareciendo el desierto, porque la gente iba llevando botes de arena cada uno. Pues esto es lo que está pasando aquí. Van robando piedras. Entre la maleza van robando piedras, van llevándoles cada vez que vienen. Pero no solo eso, sino que veíamos desperfectos cuando lo visité con la gente de la zona, que muy amablemente nos llevó, nos enseñó, que está preocupada, porque ella siente que quiere ese entorno y que parece además que el castro puede ser importante para el desarrollo de la zona, sino que además está lleno, porque la gente llega con bicicletas y aparca las bicicletas en sitios tan afalladizos, como son las piedrines que están allí, y va aparcando las bicicletas. Por lo tanto, cada vez que visita a alguien entre la maleza, lleva una piedra de recuerdo, o dos o tres, o lo que le apetezca, porque no hay ningún control, además aparquen las bicicletas o cualquier cosa. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando es que el castro puede sufrir daños importantes y esperemos que no sean irreparables. En todo lo que estamos planteando, señora consellera, una intervención inmediata. Estamos deseosos y deseosas de conocer ese plan
de cuidado y rehabilitación de los castros. Ya no quiero falar agora, ya tendremos tiempo, el Chao San Martín y lo que nos viene, pero con esto quiero decir, hay un interés enorme por parte ya no solo de los estudiosos de la xente que cuida el patrimonio, sino también de la xente de la zona, que tiene implicación, que está pidiendo que se rehabilite, que se cuide, que ellos parece que puede ser un motor interesante para el desarrollo de Moguías y de toda la zona. Por lo tanto, señora consellera, esperando por ese plan, pero pidiendo y que mientras llegue el plan hagan algún tipo de intervención inmediata, que lo pongan en valor y sobre todo y fundamentalmente que lo cuiden para que no desaparezca por la responsabilidad de xente que lo visita. Muchas gracias. Gracias por esas aportaciones siempre constructivas sobre el patrimonio asturiano. Insisto en que actualmente en la Dirección General de Cultura y Patrimonio se está trabajando en la elaboración de un plan de gestión para el castro de Moguías, como forma parte de la cultura castreña occidental. Este documento está siendo elaborado por el personal técnico del Museo Arqueológico de Asturias, competente en esta materia, y dado que el castro de titularidad del Principado es del Principado de Asturias. Lo de segar los castros, ya lo comentamos en sede parlamentaria otra vez, no es siega y desbroce de un prau, con seguimiento arqueológico y de conservación. Bien, contaremos con una versión inicial del plan en las próximas semanas. Una versión que esperemos ya tener eso próximamente. Y será un documento que, una vez analizado y aprobado en el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, lleva unos trámites. No es un documento que se pueda sacar adelante sin más, pero será un documento que guiará las intervenciones a cometer a partir del 21. Incluirá especificaciones sobre las siegas periódicas que habrá que realizar con ese seguimiento, así como sobre medidas adicionales de seguridad y conservación a adaptar en base al análisis que se está realizando, como digo, en estos momentos. Este plan de gestión de Moguías se encargará o se enmarcará en el programa o libro blanco sobre la cultura castreña asturiana, en el que trabajamos a lo largo de los próximos meses. O sea que hay dos plazos, el de las próximas semanas en concreto y el de los próximos meses de cara al libro blanco de la cultura castreña, con el objetivo de articular este libro blanco una política coherente que incida en la protección de nuestros castros y su debida promoción y difusión desde el ámbito turístico y el de la educación patrimonial. Y, como ya he dicho, trabajamos en la elaboración de un plan global que queremos empezar a desarrollar y llevar a cabo, no en un cortísimo plazo, pero sí en un medio plazo. Queremos que sea un plan que continúe en el tiempo, dejar asentado para que todos los yacimientos de Occidente, como este, tengan una atención que es la que también nosotros consideramos necesaria, cómo no. Señor diputado, ya le comenté en anteriores ocasiones que desde la Consejería de Cultura somos perfectamente conscientes del valor de nuestro patrimonio, de su diversidad, riqueza y de los cuidados que su mantenimiento exige. Y queremos hacerlo como es nuestro deber a través, queremos y lo estamos haciendo a través de los técnicos especialistas del Museo Arqueológico de Asturias, que es en quien reside esta responsabilidad, que es también la nuestra. Muchas gracias.